días, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar sobre las generalidades del sistema motor y los movimientos reflejos. Primero que todo, haremos unas definiciones importantes propuestas por uno de los científicos que más ha aportado al estudio del sistema motor, como lo fue Charles Scott Sherrington. Seguidamente haremos un bosquejo sobre cómo se distribuyen los centros que controlan a todo el sistema motor en el organismo, para luego continuar con una breve descripción sobre los tipos de movimiento. Seguidamente ahondaremos sobre los movimientos reflejos. Explicaremos todo el sustrato anatómico que da pie a dichos reflejos y cómo son las conexiones entre los receptores periféricos y finalmente el músculo, que, como lo definió Sherrington, es la vía final común. Sin más preámbulo, comenzamos. Como introducción tenemos: la conducta es definida como el cambio apreciable de los efectores. Los efectores son los músculos y las glándulas. El sistema motor está conformado por todos los músculos estriados esqueléticos y las neuronas que los controlan. La conducta requiere la acción coordinada de varias combinaciones de músculos que permitan afrontar los desafíos del ambiente. Sir Charles Scott Sherrington, ya lo hemos nombrado en diversas oportunidades en pasadas disertaciones, sobre todo cuando discutimos sobre la sinapsis. Sherrington decía que mover las cosas es todo lo que se puede hacer, ya que el único ejecutante es el músculo, ya sea al susurrar una sílaba o al talar un bosque. Con respecto al sistema motor, podemos dividir el control motor en dos partes. Número 1, los comandos y controles espinales. Y número 2, los comandos y controles cerebrales que controlan a su vez a los espinales. Esto es muy importante, ya que la disertación la vamos primero a enfocar en tanto la neuroanatomía de la médula espinal como la estructura citoarquitectónica que permite conectar tanto la periferia con el centro y ejecutar una respuesta. Y cómo luego los sistemas superiores controlan esa arquitectura neuroanatómica muy específica para que el movimiento ocurra. En esta lámina podemos observar lo expresado en la pasada. Vemos primero cómo el sistema motor está organizado en todo su contexto. Es de resaltar que hay unos sistemas descendentes que se encuentran sus neuronas a nivel del tallo cerebral y del cerebro como tal, partiendo desde la corteza motora, que es la que planifica, inicia y direcciona el movimiento. También están centros que se encuentran en el tallo cerebral, que fundamentalmente influyen sobre los movimientos rítmicos estereotipados y además sobre los reflejos. Ellos a su vez están influenciados por otras regiones que se encuentran a nivel de unas estructuras denominadas los ganglios basales, que se encuentran en la base del telencéfalo y por esto se le denomina ganglios basales, y por el cerebelo. Tanto los ganglios basales como el cerebelo influencian directa o indirectamente la respuesta de la corteza cerebral en la planificación, la iniciación, la ejecución y además todas las respuestas posturales y estereotipadas que hay que realizar para poder ejecutar esos movimientos que se quieren. Todas estas estructuras controlan los circuitos locales que se encuentran a nivel de la médula espinal. Esos circuitos locales forman lo que se denominan los arcos reflejos. Y los arcos reflejos no son más que las vías nerviosas específicas que pueden generar un acto motor, o sea, un acto reflejo. También controlan directamente el pool de neuronas motoras que generan el movimiento voluntario, sobre todo de las extremidades. A este nivel ocurre que esos circuitos que se encuentran allí están influenciados
por señales de entrada que son sensitivas. Esto representaría el centro nervioso y de él emergen las fibras de las motoneuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, que hacen sinapsis directamente con el músculo. Es indispensable saber que son dos tipos de motoneuronas, unas llamadas motoneuronas alfa y otras llamadas motoneuronas gamma, que tienen diferencias con respecto al tamaño y a la velocidad de conducción del impulso y a las fibras que inervan. Ya en pasadas clases hemos discutido cómo es la fisiología del músculo estriado esquelético y cómo la motoneurona alfa, a través de una sinapsis denominada sinapsis neuromuscular, controla la contracción de dicho músculo. En esta clase veremos cómo unas neuronas denominadas gamma motoneuronas controlan al receptor periférico, que informa a su vez al centro nervioso sobre el estado de contracción y de longitud de ese músculo. Al lado izquierdo de sus láminas podemos ver cómo desde la corteza cerebral emergen las vías descendentes que influyen tanto en los ganglios basales, tanto en el tallo cerebral y en la médula espinal. Y a su vez, desde la médula espinal parte esa fibra a la cual Sherrington llamó la vía final común, que representa a la motoneurona alfa, que es la que inerva finalmente al músculo. Y ese músculo es el que va a ejercer lo que nosotros denominamos conducta, es decir, el cambio apreciable de los efectores. Para estos efectos, nuestro efector es el músculo. A su vez, del músculo va a partir fibras que llegan a la médula espinal y que también van hacia el cerebelo. También hay fibras que parten hacia el tallo cerebral a través de los cordones posteriores. Y se genera toda esta retroalimentación que a su vez lleva la información hasta la corteza cerebral, y la corteza cerebral puede en ese momento evaluar las consecuencias del movimiento que mandó a ejecutar y hacer los ajustes pertinentes para corregir cualquier error que haya aparecido durante la ejecución de dicho movimiento. Es importante entender que el ambiente es cambiante y que todos esos cambios son rápidamente ajustados para que el movimiento tenga la finalidad que se requiere. A este nivel es indispensable reconocer las áreas involucradas en el comportamiento motor. Esas áreas a nivel del cerebro se encuentran por delante de la cisura de Rolando. Delante de la cisura de Rolando, la primera circunvolución que encontramos es la que se denomina la circunvolución frontal ascendente, y esta circunvolución se denomina área motora primaria, y hay áreas motoras asociadas a esa circunvolución frontal ascendente que se denominan áreas motoras secundarias. De allí parten las neuronas que van a ejercer control tanto de neuronas que se encuentran a nivel del tallo cerebral como de las motoneuronas alfa que se encuentran en las astas anteriores de la médula espinal y forman la vía final común, para que finalmente, dependiendo de la activación de esas motoneuronas alfa, se le mande la señal al músculo que induzca la contracción del mismo. También vemos cómo hay circuitos de retroalimentación que van desde los ganglios basales y vuelven nuevamente hacia la corteza. Y también hay áreas de la corteza que se conectan con el cerebelo y viceversa. Todo esto permite que los actos motores que se vayan a ejecutar contengan, primero, toda la información sensitiva que viene desde la periferia informando el nivel de contracción del músculo, la longitud que tengan los músculos, y además de ello, la posición relativa de las diferentes partes o articulaciones con respecto al eje principal del cuerpo en ese momento. Y todo eso
funcione para que el plan motor que se vaya a llevar a cabo sea lo más correcto posible con la finalidad que se le dé en ese momento. Ahora bien, teniendo en cuenta los esquemas anteriores, es indispensable para nosotros iniciar nuestra descripción con un breve repaso sobre la estructura de la médula espinal. Es de recordar que la médula espinal se divide en una médula cervical, una médula torácica, una médula lumbar y una médula sacra. A nivel de esos segmentos hay la emergencia de las raíces nerviosas, y dichas raíces nerviosas, cuando se juntan, forman lo que se denomina el nervio raquídeo, que se encuentra a nivel de los agujeros de conjunción en las vértebras. Hay 31 nervios raquídeos, y esos nervios raquídeos están formados por la conjunción tanto de las raíces anteriores como de las raíces posteriores. Las raíces posteriores ingresan a la médula a través de este surco que se denomina surco posterolateral, y hacen algunas, dependiendo del tipo de fibra, sinapsis con neuronas de relevo que se encuentran a nivel del asta posterior de la médula, pero otras ingresan hacia el asta anterior y hacen sinapsis directamente con las motoneuronas alfa que se encuentran a nivel de las astas anteriores. De las astas anteriores parten las raíces anteriores que salen a través del surco anterolateral para después juntarse con las posteriores y formar ese nervio raquídeo. Es importante recordar lo que disertábamos en las clases en anatomía, en donde dividíamos la sustancia gris de la médula en varias zonas o láminas, las cuales fueron descritas por Rexet aproximadamente en los años 50. Es de recordar que esas áreas o láminas se ven muy bien, sobre todo en las astas posteriores, y esos experimentos se hicieron en médulas de gato. En las astas posteriores tenemos hasta la lámina 6. El asta intermedia está formada por la lámina 7, y las astas anteriores contienen tanto las láminas 8 como las láminas 9. Es de resaltar que las motoneuronas se encuentran en las láminas 9. Allí se encuentran los cuerpos de las motoneuronas alfa y de las motoneuronas gamma también. El área 10 está formada por esta parte en donde se encuentra el conducto central de la médula espinal. También es importante recordar, sobre todo, las áreas de la sustancia blanca, en que la dividíamos en cordones posteriores que se encontraban limitados por las entradas de ambas raíces posteriores. Los cordones anteriores, que se encuentran a este nivel, están limitados por las emergencias de las raíces anteriores, y los cordones laterales, que se encuentran entre la emergencia de las raíces anteriores y la entrada de las raíces posteriores. Cada uno de los cordones blancos van a especializarse en la conducción de señales específicas que vienen desde las partes superiores del sistema nervioso, como son el tallo cerebral y la corteza, como llevar fibras específicas que van desde la médula espinal hacia distintas áreas superiores. También es de resaltar que la médula espinal tiene una configuración diferencial dependiendo del área en donde se encuentre, y eso refleja primeramente a nivel de la sustancia gris el número de neuronas que está destinada a inervar a una gran cantidad de músculos, y también revela las fibras que vienen desde sitios más inferiores de la médula, que a medida que se van empaquetando va aumentando el número de fibras, por consiguiente va incrementándose el volumen de sustancia blanca. Teniendo en cuenta la explicación dada
en el pasado segmento, vemos en este esquema cómo se organizan los cúmulos de motoneuronas alfa que posteriormente forman los filetes nerviosos que van a dar origen a las raíces anteriores. Ven ustedes que esa lámina 9 que identificamos en donde estaban los cuerpos celulares de esas neuronas van agrupándose y forman esos filetes nerviosos. Pero esas agrupaciones de láminas 9 están en distintos segmentos agrupadas en columnas. Y esas columnas tienen fundamentalmente o una ubicación hacia la línea media, es decir, más mediales, o hacia la parte lateral del asta anterior, es decir, más laterales. Hay una diferenciación entre la función y que hace esas columnas que están de la línea media y de la línea lateral. Las de la línea media inervarán a los músculos que se encuentran hacia la línea media y las laterales inervarán a los músculos más distales, es decir, los músculos que se encuentran, por ejemplo, en la mano y en los pies. También es de resaltar que hay neuronas que se denominan neuronas propioespinales, unas que se ubican también más mediales, como lo podemos observar aquí, y otras que se ubican más laterales. Es decir, que las neuronas están ubicadas en cada segmento medular, también a través de estas interneuronas propioespinales conectan varios segmentos medulares en esa columna que forman las columnas motoras a nivel del asta anterior. Ahora bien, es importante resaltar que todas las neuronas motoras que se encuentran en la lámina número 9 tienen una distribución específica. Es decir, que esta es una característica que hemos visto en todo el sistema nervioso, que cada quien tiene una ubicación específica y eso le permite al sistema controlar específicamente grupos musculares que están dependiendo de su ubicación. Eso también lo vimos en el sistema sensitivo, eso lo vimos en los órganos de los sentidos, eso lo vimos en la sensibilidad dolorosa, eso lo vimos en todo. Y esa característica se llama somatotopía. Vemos en este corte transversal de médula espinal, cómo las motoneuronas que se encuentran más mediales inervarán a los músculos axiales y las motoneuronas que se encuentran más laterales, pues inervarán a los músculos más laterales. Pero hay también diferencia entre esas que se encuentran más laterales sobre cuáles inervarán a los músculos flexores y cuáles inervarán a los músculos extensores, siendo la de los músculos flexores más posteriores y la de los músculos extensores más anteriores. Aquí encontramos una representación de una motoneurona alfa ubicada en alguno de estos núcleos que denominábamos lámina número 9 y vemos todas las influencias a las que ellas están sometidas. Esas influencias vienen dadas por interneuronas que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Vienen dadas también por estas interneuronas que son circuitos que se denominan circuitos reverberantes, en las cuales son activadas por la misma motoneurona alfa. Vienen dadas también por las vías descendentes que hemos discutido anteriormente y vienen dadas por influencia de esas vías descendentes también sobre las interneuronas. Y vemos como parte de esa motoneurona el axón, que es el que va a formar finalmente la vía final común, que va a transmitir la orden de toda esta integración sináptica que está aquí hacia el músculo. Y la orden será: contráete o no te contraigas. Más nada. Si hay un potencial de acción a ese nivel, el músculo se contraerá. Si hay una inhibición de la motoneurona alfa, pues el músculo no se contrae. En este corte, tanto de médula espinal
como de bulbo raquídeo, podemos observar cómo es la distribución tanto de la motoneurona alfa en el asta anterior, pero es importante resaltar la emergencia de la motoneurona, que es la neurona preganglionar del sistema. En este caso puede ser simpático o parasimpático, dependiendo de la ubicación del segmento medular. Por las características del segmento medular, es una neurona simpática que va y emerge hacia el ganglio. La neurona motora, en el caso del sistema nervioso autónomo, se encuentra en el ganglio, y la neurona motora en el sistema nervioso somático se encuentra en el asta anterior de la médula. Tengan en cuenta eso, porque esta neurona preganglionar no es la neurona motora del sistema nervioso autónomo. Aquí también tenemos a nivel del bulbo lo que se denominan los pares craneales, que tienen incidencia específica sobre los músculos de la cara, y la inervación de esos músculos viene dada por núcleos de motoneuronas que se encuentran a nivel tanto del bulbo como de la protuberancia como del mesencéfalo. A este nivel podemos observar el núcleo del nervio hipogloso. Y el núcleo del nervio hipogloso se encuentra ubicado a nivel de la parte inferior del bulbo y sale a nivel de lo que se denomina el surco preolivar. Esto que ustedes observan aquí es la oliva bulbar. Por allí sale la emergencia del nervio hipogloso. Y ven ustedes que el núcleo motor se encuentra a nivel del piso del cuarto ventrículo. También a ese nivel, en regiones intermedias, hay núcleos que son parasimpáticos, que emergen con el nervio vago y van hacia los ganglios respectivos del parasimpático, y de allí parte la neurona motora del sistema parasimpático. Ya teniendo en cuenta las características anatómicas de la médula espinal y teniendo en cuenta de dónde parte esa vía final común de la médula, es necesario definir lo que se denomina la unidad motora. La unidad motora no es otra cosa que una motoneurona alfa con las fibras musculares que ella inerva. Es decir, que cuando se active esa motoneurona alfa, va a dar la señal para que todas las fibras que ella está inervando se contraigan. Para que el músculo genere mayor fuerza, tiene que haber un fenómeno denominado reclutamiento, en el cual se activan varias motoneuronas alfa o muchas motoneuronas alfa, y se activan muchas unidades motoras. Y esas unidades motoras aumentan, por supuesto, la tensión del músculo. Es necesario aclarar desde este momento que las motoneuronas alfa inervan a lo que se denomina más específicamente las fibras extrafusales, y lo vamos a entender en las próximas láminas. Teniendo en cuenta, bajo los conceptos que hemos definido, que el músculo genera tensión, y puede generar tensión y también genera acortamiento. Entonces, ese acortamiento puede ser observado por nosotros como un cambio apreciable, y eso es lo que se denomina finalmente conducta. Y el músculo es un efector. ¿Efector de quién? Efector de las señales que vienen desde la vía final común, que es la motoneurona alfa. En ese orden de ideas, podemos clasificar los movimientos que vienen generados por ese músculo debido al acortamiento en reflejos rítmicos y voluntarios. Primero que todo, comenzaremos con los movimientos reflejos y volveremos a mencionar a Sir Charles Scott Sherrington, quien fue el que hizo el mayor aporte en el estudio de los reflejos. Sherrington definió los reflejos como movimientos estereotipados provocados por la activación de receptores de la piel
o en el músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que usted estimule con lo que se denomina un estímulo adecuado, que ya lo definimos cuando vimos la parte de fisiología sensitiva, alguno de estos receptores, usted va a obtener una respuesta que siempre que usted aplique la misma fuerza y el mismo estímulo, va a ser la misma. Esa respuesta, Charrington fue lo que denominó reflejo. Por eso es que se dice movimientos estereotipados. ¿Qué sucede? Este concepto es aplicable sobre todo a los reflejos que se exploran en la práctica clínica. Pero normalmente el sistema puede modificar esos reflejos por las vías superiores que influyen sobre la médula espinal. Así, los reflejos pueden ser clasificados de acuerdo a varios criterios. El primer criterio, de acuerdo a la división eferente que controla el efector. Si el efector es músculo estriado esquelético, es controlado por las motoneuronas alfa que forman la vía final común que venimos discutiendo. Si el efector es el músculo liso, viene controlado por las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo que se encuentran en los ganglios simpáticos o parasimpáticos. Dependiendo de dónde se integra ese reflejo, los reflejos pueden ser integrados o en la médula espinal o en el tallo cerebral. En el tiempo en el que el reflejo se desarrolla, son o innatos, es decir, que vienen implícitos en los circuitos del sistema nervioso, o son condicionados, es decir, que son aprendidos. Y eso es debido al control que hace los sistemas de asociación superiores sobre las partes ejecutoras que se encuentran o en la médula espinal o en el tallo encefálico, y sobre el número de neuronas que tenga la vía refleja. Entonces tenemos reflejos que son monosinácticos, es decir, que solamente tienen 2 neuronas en su vía, es decir, en su arco reflejo, separadas por una sinapsis. O son polisinácticos, es decir, que tienen más de 2 neuronas en su arco reflejo. A este nivel es indispensable tener en cuenta que los reflejos están formados por un receptor periférico, que recuerden ustedes definió Charrington, que eran dados por la estimulación de un receptor periférico. En el caso que traje a colación en esta lámina, observamos que el receptor periférico es una estructura que se denomina uso neuromuscular, que veremos con mucho detalle en próximas láminas. Está formado por una vía aferente. La vía aferente viene dada por una neurona pseudounipolar, la cual su núcleo se encuentra en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. Y tiene una prolongación centrífuga y una prolongación centrípeta que ingresa a la médula espinal e ingresa a través del surco posterolateral. A su vez, tiene una vía eferente. En este caso, esta vía eferente es la vía final común y está dada por la motoneurona alfa, que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Y tiene un efector. En este caso es el músculo estriado esquelético, que dependiendo del segmento medular que se encuentre esta motoneurona, inervará pues a los distintos tipos de músculos. Y la conducta se va a observar a través de la contracción de ese músculo. En el caso de este arco reflejo revela el reflejo denominado reflejo rotuliano, en el cual el estiramiento del uso neuromuscular provocado, en este caso por el examinador, cuando da un pequeño golpe sobre el tendón rotuliano inferior, genera el estiramiento del músculo. Ese estiramiento del músculo genera que la terminal de la neurona pseudounipolar que está asociada a el uso neuromuscular genere un potencial de receptor. Recuerden ustedes que los potenciales de receptor son potenciales graduados, que dependiendo del estímulo o la fuerza del estímulo van a generar más o menos cambios en el potencial de reposo de la membrana. Si el
potencial de receptor es suficiente para que a nivel de la región integradora de esa neurona se genere la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes, se generará un potencial de acción. Dicho potencial de acción será transmitido a través de toda la fibra de esa neurona y llegará hacia su parte centrípeta, en donde hará sinapsis directamente con la motoneurona alfa. Y si la cantidad de neurotransmisor secretado a este nivel es suficiente para que a nivel del input de esta neurona se produzca una despolarización suficiente que llegue a la región integradora en el primer nodo de Ranvier y genere la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes, se generará pues un potencial de acción en esta neurona que será conducido por su fibra, saldrá de la médula espinal, se irá a través de los nervios raquídeos y llegará a su destino, que se encuentra en el músculo que inerva, en este caso en el cuádriceps femoral. A este nivel se genera una especialización que se denomina placa neuromuscular, en donde se secreta vesículas sinápticas que contienen acetilcolina. Esa acetilcolina generará en el músculo primero un potencial graduado que denominamos potencial de placa neuromuscular, que generará un potencial de acción, ya que al generarse el potencial de acción en esta motoneurona alfa, la secreción de vesículas es suficiente para generar un potencial de acción en el músculo. Ese potencial de acción generará contracción en el músculo y veremos la conducta, que es la extensión de la pierna. Es indispensable que ustedes tengan siempre en cuenta a que los fenómenos que observamos en todo el sistema nervioso vienen basados en la biología celular y molecular de la neurona y se producen fundamentalmente por cambios en los potenciales eléctricos de dichas células. Y a nivel del músculo también, ese potencial de acción generará la salida de calcio que irá hacia las proteínas específicas en donde se une el calcio y que permitirá la unión de la cabeza de miosina con la actina y el ciclo de la misma, generando el desplazamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos y el acercamiento de las líneas Z que forman la sarcómera. La pregunta que se nos viene a la mente ahora: ¿y cómo es ese receptor periférico que se encuentra dentro del músculo? Aquí observamos un músculo, puede ser cualquiera, estriado esquelético. Y recuerden ustedes que la inserción de los músculos con los huesos está dada por una estructura que se denomina el tendón. A nivel de ese músculo, pues podemos ver que los músculos están formados por fibras musculares. Pero aquí tenemos que hacer una distinción muy específica. Hay dos tipos de fibras musculares: las fibras llamadas fibras extrafusales y las fibras llamadas fibras intrafusales. Las fibras extrafusales son aquellas fibras que pueden producir acortamiento y fuerza muscular. Y las fibras intrafusales están contenidas dentro de una estructura denominada huso neuromuscular. Esa estructura denominada huso neuromuscular está dentro de una cápsula y dentro de esa cápsula, que podemos observar aquí, están unos tipos de fibras musculares denominadas fibras intrafusales. Ven ustedes que el huso, pues como su nombre lo indica, está en forma de huso y es una estructura usada, alargada. Eso es lo que significa huso. Y tiene inervación de parte de varias neuronas. Tiene una inervación sensitiva que lleva la información hasta la médula espinal por dos tipos de fibras nerviosas sensitivas. Y tiene inervación motora que viene dada
sobre todo hacia las partes polares, por decirlo así, o las extremidades del uso, que vienen dadas por las motoneuronas gamma, que se encuentran también en el asta anterior de la médula espinal. Estas partes hacia donde llega la motoneurona gamma son las partes contráctiles de esas fibras intrafusales que se encuentran en el uso neuromuscular. Y ven ustedes que pues, el uso pues, son pequeñitas fibras rodeadas por las grandes fibras extrafusales, que son las que son inervadas por las motoneuronas alfa. Ahora bien, adentrándonos en la descripción ya microscópica y ultraestructural de ese uso, observamos cómo ese uso está rodeado, como dijimos, por las fibras extrafusales. Y dentro de ese uso teníamos primero una cápsula, las fibras intrafusales y las neuronas, o las fibras, mejor dicho, las fibras de las neuronas que lo inervaban. Dentro de esas fibras intrafusales, las neuronas que lo inervan son varias. Unas que forman unas fibras que son gruesas, mielinizadas y de conducción rápida, que forman las fibras tipo 1A, que se denominan las aferentes primarias. Estas fibras forman lo que se denominan las fibras anuloespirales, que rodean sobre todo la región central del huso. También tenemos fibras que son aferentes, pero que se denominan fibras tipo 2, que si ven ustedes, no inervan a todas las fibras musculares intrafusales. Otra característica importante es que las motoneuronas gamma vienen e inervan a las partes externas de ese uso, que son las partes contráctiles del mismo. A su vez, con respecto a las fibras musculares que lo componen, es decir, las fibras intrafusales, tenemos que hay dos tipos de fibras morfológicamente definidas. Unas fibras llamadas fibras en bolsa nuclear, en donde ustedes ven que los núcleos están a lo largo y a lo ancho. Y unas fibras denominadas fibras en cadena nuclear. Las fibras en cadena nuclear, ven ustedes que los núcleos están solamente a lo largo y no forman ese abultamiento que forman las fibras en bolsa nuclear. Funcionalmente, estas fibras están divididas en dos tipos: estáticas y dinámicas. Entonces tenemos fibras en bolsa nuclear estáticas, fibras en bolsa nuclear dinámicas, fibras en cadena nuclear estáticas y fibras en cadena nuclear dinámicas. La fibra aferente de tipo 1A, que es la más gruesa, mielinizada y que tiene la mayor velocidad de conducción, inerva a todas las fibras que se encuentran en el uso neuromuscular. Las fibras tipo 2 solamente inervan a todas las fibras de cadena nuclear y a las fibras de bolsa nuclear estáticas. Ven ustedes que las fibras de bolsa nuclear dinámica no tienen esa inervación por parte de las fibras aferentes tipo 2. En cuanto a la inervación motora que proviene desde las motoneuronas gamma, vamos a tener la diferenciación entre las motoneuronas gamma, que son dinámicas, que inervarán tanto a las fibras de cadena nuclear y bolsa nuclear dinámicas, y las motoneuronas gamma estáticas, que inervarán a las fibras tanto de bolsa y de cadena nuclear estáticas. En esta representación tenemos cómo la fibra 1A rodea a toda la parte central del uso y también la fibra tipo 2. ¿Qué es importante resaltar aquí? Que estas fibras son mecanorreceptores. Y recuerden ustedes que los mecanorreceptores
son canales iónicos también, que influyen en cambios en el potencial de membrana cuando una fuerza es aplicada sobre ello. En el caso de estos canales iónicos, ven ustedes cómo se encuentran distribuidos en la membrana de las neuronas aferentes, y en este cortecito vemos cómo están unidos al citoesqueleto. Cuando llega alguna alteración en ese uso que induzca a que esas fibras se alarguen, ese alargamiento generará una presión sobre las membranas de las neuronas aferentes, que por consiguiente generará una deformación en esa membrana, y esa deformación será transmitida hacia el citoesqueleto, y del citoesqueleto esa fuerza será transmitida hacia los canales iónicos. Al ser transmitida hacia los canales iónicos, generará apertura de los mismos, por consiguiente la entrada de iones positivos dentro de esa prolongación neuronal y el consiguiente cambio en el potencial de membrana de reposo, que se interpretará a ese nivel como un potencial graduado. Y dependiendo de la magnitud del estiramiento de ese uso neuromuscular, provocará un flujo mayor de iones o menor. Luego de haber analizado la estructura del receptor periférico, pasaremos a analizar los demás componentes que forman el arco reflejo miotático. Para ello, optaremos por generar un reflejo miotático en el bíceps braquial. Al incidir sobre el tendón del bíceps en su inserción distal con un estímulo que provoque un alargamiento, vamos a generar un potencial de acción sobre la fibra aferente primaria tipo 1A, que dijimos en la lámina pasada que era gruesa, mielinizada y de conducción rápida, y que su núcleo se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Esas fibras emiten prolongaciones centrípetas que ingresan a la médula espinal a través del surco posterolateral. Parte de esas prolongaciones centrípetas atraviesan el asta posterior de la médula y llegan hasta el asta anterior de la médula, en donde hacen sinapsis con la motoneurona alfa que inerva el mismo músculo, y hacen también sinapsis con la motoneurona alfa que inerva a los músculos sinergistas del movimiento de este músculo principal. A su vez, hace sinapsis con una interneurona inhibitoria que, como está asociada a la neurona aferente tipo 1A, se denomina la interneurona inhibitoria 1A, que inhibe al músculo antagonista, permitiendo que el movimiento que va a generar este estímulo no sea impedido por ese músculo antagonista. Este principio que observamos aquí, Sherrington lo denominó el principio de inervación recíproca. Cuando Sherrington hizo sus experimentos en la médula de los gatos, se dio cuenta que si separaba la médula espinal desde puntos superiores, los reflejos no se abolían, más bien se incrementaban, y concluyó que las fibras que venían desde centros superiores lo que hacían era modular la respuesta de los reflejos. Pero los reflejos sí se abolían completamente cuando se cortaban o las raíces anteriores o las raíces posteriores. Esto da la conclusión de que para que se establezca un reflejo, tiene que haber una indemnidad de todas las vías anatómicas que forman el arco reflejo. Es decir, el receptor periférico, la vía aferente, el centro nervioso, la vía eferente y, por supuesto, también el efector. Una de las consecuencias observables que tienen estos reflejos miotáticos cuando observamos a un paciente o nos vemos nosotros mismos es el tono muscular. El tono muscular viene generado por la activación tónica de esos usos neuromusculares. Recuerdan ustedes que habían fibras intrafusales tónicas y fibras intrafusales fásicas. Hay un mantenimiento del tono muscular
gracias a la activación tónica de ese uso neuromuscular. Entonces, las neuronas que son tónicamente estimuladas van a ir hacia la motoneurona alfa, que inervará a las fibras extrafusales y mantendrá ese tono muscular. Ese tono muscular basal es indispensable para cuando se necesite hacer cualquier acción motora. Ya se dispone de una fuerza basal que por lo general sitúa el músculo a un nivel en donde la contracción se hace más eficiente, como lo pudimos discutir en el tema de músculo estriado esquelético. Una consecuencia práctica de la vida cotidiana en donde se ve la acción del reflejo miotático es que supongan ustedes que tenemos esta situación en donde el sistema voluntariamente coloca la posición del antebrazo en una posición dada. Por ejemplo, aquí podemos decir que es aproximadamente en un ángulo recto con respecto al brazo. Y tiene, por supuesto, una carga sobre él. Imagínense ustedes que ahora en esta posición es la posición idónea que voluntariamente establecemos a través de los controles centrales. Imagínense ahora que aumenta la carga sobre la mano. Al aumentar la carga sobre la mano, ya altera la posición inicial deseada, en donde el sistema estaba en equilibrio, pudiésemos decirlo así. Esa alteración sobre esa posición inicial deseada va, por supuesto, a generar un cambio debido a un alargamiento del músculo, en este caso el bíceps, y va a generar, por supuesto, un cambio sobre la longitud de sus usos neuromusculares. Ese cambio en la longitud del uso neuromuscular va a generar, por supuesto, una activación de la neurona aferente que llega a la médula espinal. Esa activación de la neurona aferente que llega a la médula espinal hará sinapsis con la motoneurona alfa, que se encuentra a ese nivel, y esa motoneurona alfa inervará a las fibras extrafusales, aumentando la contracción, volviendo a llevar al músculo hacia la posición de contracción necesaria en donde cese la excesiva estimulación del uso neuromuscular y volverá nuevamente hacia la posición deseada. Al estar nuevamente en la posición deseada, obviamente disminuirá la activación del uso, porque ya al disminuir la longitud del músculo en su conjunto, pues disminuirá también la longitud de las fibras intrafusales y ya, pues por supuesto, no estimularán mecánicamente a las fibras aferentes. Otro de los mecanorreceptores muy importantes son los llamados órganos tendinosos de Golgi. Los órganos tendinosos de Golgi no se encuentran dentro de la estructura del músculo, sino que se encuentran en el tendón y fundamentalmente sensan la tensión que se aplica sobre el tendón, generando un reflejo denominado reflejo miotático invertido. El órgano tendinoso de Golgi está constituido por una fibra nerviosa que también es de una velocidad de conducción rápida, es una fibra gruesa y mielinizada, pero para diferenciarla de la fibra del uso neuromuscular, cuya nomenclatura le fue asignada la fibra 1A o aferente primaria 1A, a esta se le colocó la fibra 1B, pero tienen características similares a las fibras 1A. Si observamos con detenimiento estas fibras que forman el órgano tendinoso de Golgi, en ese órgano tendinoso de Golgi hay una cápsula que rodea a alguna de esas fibras colágenas que forman el tendón, y la terminal nerviosa se distribuye a través de ella, de manera que queda como atrapada entre esas
fibras colágenas. Cuando la tensión del músculo se refleja en el tendón, estas fibras que forman el tendón van a tender a estirarse y al estirarse van a presionar a la terminal nerviosa, que por supuesto tiene también canales que están asociados al citoesqueleto y a la membrana plasmática y generarán por supuesto un potencial graduado que será un potencial de receptor. Ese potencial de receptor, si es suficiente, pues generará un potencial de acción que será transmitido a través de la fibra 1B. Ahora bien, el cuerpo celular de esas fibras 1B se encuentra también en el ganglio de la raíz dorsal e ingresa a la médula espinal a través del surco posterolateral. Pero ahora esta fibra 1B no hará sinapsis directamente sobre la motoneurona alfa, sino que va a hacer sinapsis sobre una interneurona que se denomina interneurona 1B para distinguirla de la interneurona 1A, que es la que se asocia con las fibras que provienen del uso neuromuscular. Pero esta interneurona es una interneurona inhibitoria que va a inhibir a la motoneurona alfa del mismo músculo. Es decir, que para el mismo músculo en cuestiones de estiramiento, el uso neuromuscular tiene una influencia excitatoria sobre la motoneurona alfa y el órgano tendinoso de Golgi, cuando se produce una tensión excesiva sobre los tendones, tiene una acción inhibitoria sobre la motoneurona alfa del mismo músculo. Esto es lo que se conoce como reflejo miotático invertido. Aquí podemos observar en este esquema cómo tenemos el reflejo miotático normal, que ya hemos discutido en láminas anteriores, en donde está el uso neuromuscular, la fibra aferente primaria que hace sinapsis sobre la motoneurona del mismo músculo excitándola, y a través del principio de inervación recíproca inhibe a la del músculo antagonista. Importante destacar en esta lámina son las colaterales que van de estas mismas neuronas, parten del uso neuromuscular, es decir, las 1A como las 1B que vienen del órgano tendinoso de Golgi, y van y ascienden a través de los cordones posteriores, siendo su relevo en los núcleos de gracilis y cuneatus que se encuentran a nivel del tallo cerebral. Vemos también cómo en el órgano tendinoso de Golgi parten desde el tendón, ingresan a la médula y a través de un reflejo que es polisináctico, ya que hay más de una sinapsis involucrada, se genera la relajación del mismo músculo en donde se está aplicando la tensión excesiva. Fíjense ustedes que por las vías estas colaterales que ingresan a través de los cordones posteriores, los centros superiores se enteran de, primero, la longitud del músculo, la ubicación del músculo con respecto a sus articulaciones, y también se enteran de la tensión que está generando el músculo sobre sus inserciones. Esto es fundamental para la planeación del movimiento. Otros reflejos muy importantes son los reflejos de flexión. Y en el contexto de estos reflejos, el reflejo de retirada. Aquí tenemos el esquema que discutimos en láminas anteriores, pero a este ahora se le agregan, número 1, las vías descendentes que vienen en este caso por los cordones laterales de la médula. Entonces podemos presumir que estas vías son o las vías córticoespinales laterales o las vías rubroespinales, ya que son las que se ubican a ese nivel. Y cómo inciden sobre la interneurona, sobre todo sobre la 1B. Y ven ustedes que estas interneuronas tienen una amplia capacidad de integración, ya que llegan a ella varias influencias, tanto superiores como influencias que podríamos llamar influencias segmentarias. Pero importante es también exponer a este nivel que los reflejos no solamente son
evocados por el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi, sino que hay otros receptores que se pueden encontrar o en las articulaciones que le informan al sistema de la acción que se está ejerciendo sobre esa articulación o el movimiento que se está ejerciendo en esa articulación debido a la acción muscular, o también sobre receptores cutáneos, que también esos receptores cutáneos pueden ser estimulados debido a los movimientos. Por ejemplo, imagínense ustedes los movimientos del pie cuando se está en el momento de la marcha. Pues hay presión sobre receptores cutáneos que están informando al sistema cuánto es la presión que se está ejerciendo en ese momento, y eso es importante para el equilibrio y para la planeación de los futuros movimientos. También esos receptores cutáneos son receptores que pueden transmitir sensaciones nocivas, es decir, nociceptores, es decir, que pueden transmitir sensaciones dolorosas. Y esos son fundamentales, sobre todo para los reflejos de retirada, que son reflejos de flexión. Aquí tenemos el arco reflejo que se expresa en un reflejo de retirada, en donde ustedes ven que aquí un estímulo nocivo, recuerden ustedes que las sensaciones dolorosas se transmiten a través de vías específicas que tienen neuronas dadas por las fibras A delta y las fibras C. Y asociadas a ellas estaban las terminaciones nerviosas libres, que tenían varios tipos de receptores. Entonces, que eran mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores y receptores polimodales. En este caso, pues, al incidir ese estímulo nocivo sobre la piel, en este caso el pie del individuo, se transmite a través de la neurona sensitiva primaria, pero esto no sería una neurona ni 1A ni 1B, sería una neurona sobre todo A delta, que es la que tiene la conducción más rápida de las fibras del dolor. Esas fibras A delta, si ustedes recuerdan, hacían sinapsis a nivel del asta posterior de la médula. Desde el asta posterior de la médula vienen unas interneuronas que hacen sinapsis con las motoneuronas alfa, tanto extensoras como flexoras. Las motoneuronas alfa extensoras son inhibidas en ese reflejo y las motoneuronas alfa flexoras son estimuladas en ese reflejo. Es decir, que el movimiento de flexión es lo que va a retirar, en este caso, a la pierna del sitio en donde está ocurriendo el estímulo nocivo. También es de aprovechar aquí cómo se evidencia la neurona de proyección del sistema anterolateral que va a ir hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo, en donde hará relevo a ese nivel y después irá hacia la corteza somatosensitiva primaria. Analizando paso a paso el reflejo de retirada, tenemos primero que la transmisión viene dada por las fibras A delta. Llegan a la asta posterior de la médula, hay una serie de interneuronas, es decir, que es un reflejo polisináptico, que primero excitan unas interneuronas que son o excitadoras o inhibitorias. Las excitadoras van a excitar a los músculos flexores y las inhibitorias van a inhibir a los extensores, retirando al miembro del estímulo nocivo. Ahora bien, la interrogante que se nos hace es que el sistema retira, en este caso, el pie del estímulo nocivo, pero tiene que mantener el equilibrio, porque imagínense que se retiraran los dos pies, entonces usted cae encima de, en este caso, la botella rota que le está provocando la lesión. Entonces, eso no tiene sentido para el organismo. Lo que hace el sistema es que en ese reflejo de flexión o de retirada, hace con el lado contralateral de la médula algo denominado la respuesta de extensión cruzada.
Es decir, que aquí hay un reflejo primero en la parte ipsilateral en donde está el estímulo nocivo de flexión y en la parte contralateral de extensión cruzada para poder mantener el equilibrio. Entonces, ¿cómo sería la extensión cruzada? Ahora hay interneuronas que están en el asta posterior del mismo lado, cruzan al lado contralateral y hacen lo contrario que hacen en el lado ipsilateral. Es decir, inhiben a los músculos o las neuronas que inervan a los músculos flexores y excitan a las neuronas que inervan a los músculos extensores, con el objetivo de mantener el equilibrio que ocurre en la alteración cuando se flexiona el miembro contralateral. Como conclusiones tenemos: la unidad motora está constituida por una neurona motora, su axón y todas las fibras que éste inerva. La motoneurona alfa inerva a las fibras musculares extrafusales. La vía final común fue definida por Charrington como la neurona que controla directamente al músculo esquelético. Dicha neurona es la motoneurona alfa. Charrington dividió las vías en motoneuronas superiores, que parten desde el cerebro y el tronco encefálico, y motoneuronas inferiores, que son las que se encuentran en la médula espinal. El músculo estriado esquelético tiene asociados dos receptores periféricos principales. Informan al sistema sobre su estado de contracción. Estos son el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. El uso neuromuscular está formado por una cápsula y dos tipos de fibras intrafusales, que funcionalmente son estáticas y dinámicas, y anatómicamente son en cadena y en bolsa nuclear. Los movimientos se clasifican en reflejos, rítmicos y voluntarios. Las vías descendentes regulan los circuitos en la médula espinal. Esto ha sido todo por este segmento. Espero haya sido de su provecho. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar toda la información referente al curso de fisiología. Si les ha gustado el video, denle like para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas interesadas y no se olviden compartirlo con sus compañeros. Ha sido de verdad un verdadero placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.